24 de mayo al 1 de septiembre transcurrieron 100 días y es tiempo de evaluar al gobierno. Ese estándar quedó implementado por el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien plasmó un plan de esa duración para estabilizar y recuperar a un país golpeado por la Gran Depresión. Roosevelt tuvo éxito. ¿Y qué pasa en el Ecuador? ¿Qué opina la gente de la gestión del mandato de Guillermo Lasso? Lo vamos a conversar con Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Con todo gusto, pues siempre, Coavisa, es un honor. Muchas gracias. Vamos a hablar de la última encuesta que ustedes han realizado y sí, vamos a hablar de un estudio de opinión, pues lo primero que debemos conocer es la ficha técnica. Doctor Córdoba, cuéntenos esos datos, ¿de dónde salen? Sí, es un estudio, lo hacemos en forma mensual, el estudio de opinión, y este que corresponde a los primeros 100 días, lo hicimos entre el 26 y 30 de agosto. Conversamos con 1.874 personas mayores de 16 años o de 16 años en adelante en 23 provincias del país de Sierra, Costa y Amazonía, y es una muestra probabilística que tiene un 95% de nivel de confianza y un posible margen de error de más o menos 3%. ¿Y cómo lee la población estos 100 días? Del universo encuestado observamos un porcentaje importante que considera que el país va por buen camino, un porcentaje que supera incluso el obtenido por Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral. Exactamente. Bueno, si hacemos pues simplemente una revisión a lo que pasaba antes del mes de mayo de este año, solamente un 5% decía que el país va por un buen camino. En la primera medición, en los primeros días de junio, tenía 51.7%, que decía la población que va por buen camino, subió a 57.7%, y al 30 de agosto prácticamente el 59% de la población dice que el país va por un buen camino. Y si considera que hasta ahora las cosas van bien, ¿cómo creen los encuestados que va a pintar el futuro? Es una pregunta interesante que siempre se le hace a la población. Y bueno, pero ¿cómo ve el futuro? Y en ese sentido también pues vemos que el 30 de agosto un 58% dice que la situación será mejor. Haciendo simplemente una revisión de lo que pasaba antes del gobierno, en esto estaba solamente un 6.9, 7%. Dice que vamos por un camino igual, la situación será igual, dice un 30.6%, y que será peor, dice un 11%. Esto incluso pues es algo que sí vemos que ha habido un cambio de 57.9 a 58, lo cual entonces ve que la población, de acuerdo a lo que ha observado día a día, ve que pues la situación puede mejorar. Y esperemos de que pase el 60 y más %, ¿verdad? Ahora, doctor Córdoba, ¿a qué se debe la diferencia porcentual entre quienes creen que las cosas van a ser mejores en el futuro y el sentimiento de optimismo de la población encuestada, que es otra pregunta que ustedes hicieron? ¿No deberían ser iguales? Sí, esto pues, mire que también hay una diferencia, ¿no? Le preguntamos, ¿y usted cómo se siente? Usted personalmente, ¿cómo se siente? ¿Cómo ve a la gente que está a su alrededor, a su familia? ¿Optimista o pesimista? Entonces, pues, ese optimismo que estaba con menos del 20% en el 5 de abril, ¿no? Antes incluso de las elecciones de la segunda vuelta, estaba el 19.6%. Pasó al 55.6% inmediatamente. Ahora vemos que está con un 52.7%, un poco menos. Pero también el pesimismo es el que también ha bajado mucho. De lo que estaba en 78.8%, la cifra superior que está ahí a la derecha, vemos que va a 53, 46 y 41. El pesimismo es lo que está bajando más. Pero hay una diferencia, digamos, de alrededor de un 6% que no sabe todavía, entre el optimismo y el pesimismo, que no sabe todavía cómo va. Pero
de hecho que hay un optimismo superior al 50%, 53%, que esperamos, sobre todo con los resultados que se observan en estos últimos días, que las cosas incluso mejoren. Los niveles de aprobación a la gestión del presidente Lasso y la credibilidad de su palabra arrancaron altos, como ocurre siempre con los mandatarios. 100 días después, ¿cuál es la situación? ¿Se mantiene o ha tenido algún desgaste? Bueno, vemos pues que ha tenido una aprobación importante. No se olvide que la aprobación al expresidente Moreno pues incluso llegó al 4% la aprobación, nunca observado en todos los presidentes anteriores, y terminó con un 9% de aprobación. El presidente Lasso comenzó con 71.4%. A principios del mes de agosto, 73.5%, y en la última encuesta del 30 de agosto tiene el 74.1%, que es un índice bastante aceptable, que se espera que incluso con los resultados últimos, pues esta tendencia pues siga subiendo. Pero al mismo tiempo también de la aprobación, hay algo que también nosotros le preguntamos: ¿pero usted le cree o no le cree al presidente? Y esta pregunta que le hacemos respecto del presidente también le hacemos respecto de los alcaldes, de los prefectos, ¿no?, de los diferentes líderes, porque una cuestión es, bueno, apruebo su gestión, pero no siempre está la credibilidad igual que la aprobación. Fíjese que la credibilidad en la palabra del presidente en el comienzo del mes de junio estaba en 61.7, subió a 63 y ahora está en 64.6. Entonces eso es una credibilidad que podríamos decir que va paralelo con el avance de la aprobación a la gestión. Doctor, ¿cuáles son esas acciones gubernamentales que reciben las mejores calificaciones, aparte de la vacunación? Claro está, en eso no creo que haya mayor discrepancia. Sí. También para poner a hacer un análisis global, la calificación de la forma de gobernar el presidente. Bueno, mire, incluso es superior a la calificación de la aprobación que se tiene, que al 30 de agosto tiene una calificación de 78.9, entre muy buena y buena. O sea, es una calificación que sí, pues demuestra, o sea, hay una consistencia, ¿no? Hay una correlación entre estas cifras que hemos visto anteriormente. Pero también tenemos que tomar en cuenta que siguen siendo las grandes preocupaciones de la población, pues, lo que tiene que ver con lo que más sufre la población, ¿no?, que es la falta de empleo, la generación de empleo, ¿no?, que sigue siendo el principal problema, ¿no? El problema número uno, lo más de la tercera parte de la población califica de esa manera, ¿no? Y sigue también, pues, su problema es que ven el mejoramiento que tiene que haber en la economía del país. El fortalecimiento, dicen, de la dolarización, tiene un poco de temor en ese sentido. Y también, pues, que se bajen los impuestos. Tiene un 27%, con lo cual el 60% de los problemas y de las prioridades que ve la población está alrededor de la parte económica. Ahora, doctor, proteger la salud, pero... Doctor, ¿cuáles son las peores cifras que tiene hasta ahora Guillermo Lasso? ¿Hay algún ofrecimiento que a estas alturas se considere por parte de la ciudadanía incumplido? Claro que hay que destacar. Y, por ejemplo, que está pendiente de lo que tiene que ver con el control de la corrupción, la recuperación de lo robado y trabajar con gente honrada. Eso la población está a la expectativa de ese control que tiene que haber de la corrupción. El combate a la delincuencia. La preocupación respecto a la delincuencia va subiendo cada vez, al punto pues que entonces hay que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver con la seguridad de la población. Y también preocupa a la población la atención y acceso a la educación, que también ha tenido un incremento, sobre todo en estos últimos días, que tiene ya que ver con el regreso a clases. Entonces es un aspecto que divide muy bien la población, lo que es la parte económica, la parte social, lo que es la protección, claro, de la salud, que la vacunación ha estado bien, pero tiene que continuar la protección de la salud y el control de la corrupción. Eso es algo que la población no acepta de ninguna manera. Las prioridades de los ecuatorianos
¿Han cambiado en estos 100 días? ¿Los motivos de sus preocupaciones han tenido algún tipo de variación? ¿O el desempleo de ayer sigue siendo el desempleo de hoy, el hambre de ayer sigue siendo el hambre de hoy? Ha aumentado la preocupación, sobre todo en lo que se refiere a la generación de empleo, al vencimiento de la pobreza y al logro del emprendimiento, que es uno de los principales aspiraciones que tiene el presidente también y que ha ofrecido. Entonces, la generación de empleo, el mejoramiento de la economía, el fortalecimiento de la dolarización, la baja de impuestos, pues de lo que estábamos más o menos en un 58% sumando los dos, ahora tenemos que pasa de 60% esa preocupación. O sea, la preocupación está ahí y aún aumenta. La preocupación en lo que se refiere un poco de la salud ha disminuido algo, pero sobre todo lo que tiene que ver con la corrupción y con el combate a la delincuencia son preocupaciones mayores. Son prioridades ahora incluso con un grado superior al que se tenía en el mes anterior. Con excepción del tema sanitario, todo lo demás ha crecido, ¿no? Sí, claro. Ahora, en cuanto a los planes previstos, también vale la pena analizarlos, pues claro, la población considera de que se ha obtenido buenos resultados en lo que se refiere al plan de vacunación. Hay prácticamente un 96% de la población que ve que el plan previsto en vacunación pues se lo ha cumplido, ¿no? Pero ya como mencionábamos hace un momento, lo que tiene que verse es la generación de empleo, que incluso en ese aspecto ha disminuido. Doctor. Y el Ecuador sin hambre contra la desnutrición infantil también es una preocupación que tiene que atenderse en ese sentido. La conformación del equipo de gobierno lo califica con un 67% bien, ¿no? Y el gobierno del encuentro tiene un 70% que está a la expectativa. Doctor, esa es una gran expectativa que tiene la población en cuanto se refiere al gobierno del encuentro. Las prioridades principales, que son la generación de empleo y la atención a los temas económicos, no dependen exclusivamente del Ejecutivo, tienen que desarrollarse en conjunto con la Asamblea Nacional, y allí dentro hay una situación en donde las minorías tratan de imponer sus agendas creyendo que están dotados de legitimidad y desconociendo que el plan de gobierno por el que votó la mayoría de ecuatorianos es el plan de gobierno del gobierno, el plan de gobierno de Creo. Y de allí viene entonces el veloz desgaste de una asamblea a la que además pocos le creen. ¿Qué dicen las cifras en relación al legislativo? Una preocupación realmente, que como usted la menciona, la asamblea realmente juega un papel preponderante en el país. Lo que se vio en el 24 de mayo fue aplaudido, digamos, por la mayoría de la población, cuando pues se buscó el bien del país y no el bien de grupos políticos o sociales. La aprobación a la gestión de la presidenta de la Asamblea estaba en 42 puntos en los primeros días de junio, muy diferente a lo que pasaba en la Asamblea anterior. Pero esa aprobación ahora está en el 23.4%. Bueno, han bajado prácticamente 19 puntos, lo cual es como decir a la Asamblea: la población pide de que haga un papel que vaya en la misma línea de lo que va el Ejecutivo, digamos, o todos los entes que están buscando el beneficio del país. Porque el otro aspecto también preocupante es el que tiene que ver con la credibilidad en la palabra de los asambleístas. Mire, la credibilidad en la palabra de los asambleístas terminó con 6 puntos, 6.5 en mayo. A junio subió, casi se triplicó. A 24, pasó por, digamos, se multiplicó por 4, pasó al 24%, 23.5. Iba por buen camino, digamos. En comienzos de agosto bajó a 20.9 y al 30 de agosto está en 16.4, lo cual sí es preocupante, porque entonces los asambleístas tienen que demostrar que no vienen a servir a un partido, o servir a un grupo, o servir a sus amigos, sino que lo que espera la población es que sirva al país en general. Ojalá y tomen en cuenta aquello, revisen las cifras de las encuestas
y corrijan. Ángel Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de SEDATOS, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muy amable, Lenny. Muchas gracias.